Florida. Dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora, ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Buenas tardes, queridos amigos y oyentes de Una Mirada Austral, hoy más austral que nunca, dado que no solamente vamos a referirnos a una fecha, a mi juicio, magna, como es el 2 de abril, y nefasta al mismo tiempo, como es el anuncio del Plan Económico de Martínez II en 1976, pero quiero referirme al intento argentino, que espero que no sea el último, de recuperar sus irredentos territorios australes, sucedido en 1982. Y para ello, hoy tenemos el honor, y yo particularmente el orgullo, pues ser amigos personales míos, de contar con dos protagonistas de destacada actuación que tuvieron el conflicto, quienes no son excombatientes porque siguen combatiendo, son veteranos, y siguen combatiendo en los foros, en el periodismo, en la docencia, en la vida cotidiana, difundiendo no solamente el mantenimiento de la llama de la historia de Malvinas, sino el esclarecimiento y el análisis de los sucesos posteriores al 14 de junio, que es la retirada compulsiva que tuvimos que hacer en nuestra derrota táctica no estratégica, los cambios diplomáticos e inclusive los cambios a nivel del marco internacional. No nos olvidemos que nosotros peleamos dentro del marco de lo que era la Guerra Fría. Entonces ahí se jugaron marcos de alianzas que tuvo la Argentina, que para muchos fue sorprendente, para nosotros no, como fue el apoyo inmediato de la mayoría, salvo dos casos muy puntuales, de los países hispanoamericanos a la causa argentina, de otros países del tercer mundo. Es el caso de Libia. Y voy a pasar un aviso, el jueves en Montevideo 641, sede del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, vamos a hacer una charla referente a la ayuda y a los amigos internacionales que tuvo la Argentina durante ese conflicto. Específicamente uno de los más importantes fue Perú, y uno de nuestros invitados, que es oficial de la Fuerza Aérea, bienvenido Jorge Luis Reyes, que estuviste durante todo el conflicto a cargo de la defensa del aeropuerto. Tu tío en ese momento, ahora nos vas a hablar, era general de la Fuerza Aérea Peruana, y querías que acá destaque justamente lo que fue el apoyo explícito de los pilotos y los aviones peruanos que vinieron justamente esquivando los radares chilenos, en una misión verdaderamente, no digo clandestina, pero sí subrepticia, maravillosa. Y se va a presentar el libro del académico Norberto Chindemi, Gaddafi, nuestro amigo. También contamos con la presencia de, un muchacho que lo conozco ya del 83, de las misas de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, y todas las misas como la que ahora se está desarrollando en este momento en la catedral, que es Jorge Cosentino, del Comando Antártico, quien le cupo justamente el honor de participar de la recuperación de las Georgias, cosa que no te lo esperabas venir, que fue también sorpresivo. Totalmente sorpresivo. ¿Por qué no se presentan ustedes, muchachos, directamente y empezamos? A ver, no por rango, por antigüedad, digamos. No por rango, no porque sea teniente, sino porque es más viejo. Bueno, soy Jorge Reyes, yo era oficial de la Fuerza Aérea y mi especialidad era la artillería antiaérea. Y estuve con una batería de 35 milímetros en la defensa del aeropuerto de Puerto Argentino. Bueno, te agradezco, Pepe, por la invitación, sobre todo en un día tan sensible y tan especial para nosotros los veteranos, y de compartir esta mesa acá con Jorge. Bueno, no, el agradecido soy yo. Y vos, Jorge, estabas en ese momento, haciendo la colimba. Yo estaba haciendo la colimba, me había ofrecido voluntario para hacer la campaña antártica. Tuve la suerte de que me designaran. Un empujón porque era chofer de un capitán de navío que en ese momento era compañero de promoción del director de personal naval en aquel momento, así que me dio un empujoncito y pude hacer la campaña antártica. ¿Ya eras buzo en esa época? No. Después, me había ofrecido de buzo, voluntario de buzo, pero no me habían aceptado. Tuve que esperar unos años más para poder ser buzo.
Y bueno, fuimos a hacer la campaña antártica, no estábamos enterados obviamente de lo que estaba pasando en el continente. En aquella época el diario que nos llegaba eran las teletipos, que nos podíamos informar de las películas de Olmedo y Porcel, de los partidos de fútbol y demás, pero no había mucha información ni de política ni ese tipo de cosas. Hola. Acá llega el componente femenino, malvinero, que viene tarde como corresponde a todo personal femenino. Es una dama. ¿Cómo te va? Bienvenida, Erika. Gracias, Pepe. Bueno, a Jorge no lo conocía, Jorge Consentino. ¿Cómo estás? Estaba comentando él de la Armada, pero Colimba. Los inteligentes militares que nos guiaban en ese momento, estábamos ya a punto de estar esperando la flota, y pasaban por televisión, me acuerdo como si fuera hoy, aparte de Rambito y Rambón, y aparte de las películas de Palito Ortega, que hacía oficial de la Fuerza Aérea, pero que terminaba el 2 de abril, no lo demás. Uno que se llamaba La Colimba no es la guerra. Le digo, estos animales ponen La Colimba no es la guerra. Y estos los pibes que están peleando. Pibes, yo sé, perdón, pibes porque eran hombres de 18 años. Yo sé lo mucho, no es el caso de ¿vos qué edad tenías, Jorge? ¿21? No, yo tenía 25. Ah, 25. Claro, sí. Porque Barrio Nuevo debe tener 23, 24 ahora. 24. 24, claro. El piloto que es un... ustedes pueden tener 18 años, pero que les molesta sobremanera que los llamen los pibes de la guerra. Obviamente. No son pibes y aparte fueron soldados. De esto les quería hablar, porque vamos a lo actual, aparte de lo histórico y de lo emotivo. ¿Cómo evalúan y cómo enfocan ustedes en este momento las visitas que existen a las Islas Malvinas enmarcadas en extraños y curiosos reconocimientos de parte del enemigo? Para mí sigue siendo el enemigo, como poner, por ejemplo, a un oficial de apellido Cardoso, creo que es, de apellido español, debe ser de la línea, de la zona de Gibraltar, hablando, diciendo, ustedes no son conscientes del coraje que tuvieron sus soldados, con muchas gaitas, con devolución de cascos, y con otras cositas que me parece un exceso de delicadezas, en vista, yo creo, a exigir al día de mañana, muy diplomáticamente, muy cordialmente como son ellos, que nos llevemos los restos y que no quede absolutamente ninguna presencia. Hoy en el canal Kelper, que tiene la televisión argentina, que es el canal del diario La Nación, me entero que lo único que tienen de la Argentina es en un pub o un hotel, no acuerdo, la tapa de un inodoro con la foto de... Galtieri, creo que sí. Y abajo que dice bienvenido al infierno, gilipollas. Es decir, no tienen idea, porque piensan que hablamos como españoles, ¿no? Podrían haber pelotudo, boludo, esto, se lo podrían haber hecho a los chilenos. Inclusive hablan de que hubo un cambio demográfico en la cual el antiguo Kelper, digamos que ya tenía como un aguante al argentino, que lo veía todo esto, que el que es terrible en este momento es el nuevo Kelper, que es el que viene de Chile, o que viene de Ascensión, o que viene de otras colonias. Me llamó mucho la atención, y lo estoy diciendo de afuera con todo respeto, ¿no? El cambio de actitud que tuvo la Comisión de Familiares en Malvinas, que tuvo una posición muy firme, incluso con la gente del CECIN, cuando vino un viaje en el que había viajado el propio Pérez Esquivel, y ahora, bueno, andan prácticamente a los besos de trompa con el secretario Abruj, y con gente que verdaderamente me llama la atención que pito toca en los viajes. Estoy hablando de señor Berten del Consejo Judío Latinoamericano, el señor Haddad de un medio de prensa, y lo peor de todo, un músico de escasa fortuna, uno que canta Reina Madre o algo por el estilo, y Alejandro Lerner. Claro, esa gente viaja, pero mientras tanto hay parientes o hay veteranos que quedan en tierra. ¿A qué atribuyen todo esto? Porque cuando disculpen, ¿no? En esto soy viejo, pero... Cuando la limosna es grande, hasta el santo de Dios confía. Vos algo escribiste respecto a eso. Después vas a darme la tuya, negro. Pero vos, Jorge, hoy sacaste algo, fue contestándole a alguien. Que no recuerdo. Fue sí, ahí va alguien al de común. En estos días está que la victimización, que exacto. Nos ponen víctimas, este tipo de cosas. Entonces, bueno, hay que poner algunas cosas en claro. Veamos, el traslado de los restos de los muertos en Malvinas ya estuvo mal hecho de origen. Es decir, debe ser el único caso en el mundo que la Fuerza
ocupante se toma la autorización propia de trasladar los restos de sus contrincantes. Generalmente todo esto lo ha hecho históricamente el ejército, cada ejército con sus muertos, aún después de pasado el conflicto. Y es lo mismo que los ingleses han hecho a través de todo el mundo, que tienen 160 cementerios de guerra diseminados por el mundo. En todo ponen 4 o 5 cadáveres para decir nosotros estuvimos acá. Es entendible del lado de la Comisión de Familiares el decir, bueno, se hizo con respeto. Yo alguna vez escribí, diciéndolo burdamente, todos los cuerpos estaban en una fosa común. El tipo podría haber ido con una pala mecánica, agarrar la fosa común, trasladarla al otro lado y dejar una fosa común y se acabó la discusión. Sin embargo, por esta experiencia que tienen ellos en el manejo de los muertos, hicieron un cementerio muy organizado y muy prolijito. Hasta ahí, bárbaro. Ahora, después, toda la operación del cuento de Haro, de que le trajeron al taxi el plano del cementerio y que lo quisieron ayudar y qué sé yo, ya ahí sí pasa el tema de propaganda. ¿Es respetable el trabajo que hizo? Sí. Ahora, todo lo demás de propaganda... Aclara quién es Haro. Haro es es un veterano de guerra que estaba en Inglaterra y un día le entregaron, él dice que se subió a un taxi, vino alguien y le dio los planos del cementerio y le dijo, miren, ustedes tienen que hacer algo. ¿Haro es con inglés? Esto. Es argentino. Es veterano argentino. de guerra argentino. ¿Y qué estaba haciendo en Inglaterra? Desconozco. No es mi amigo. No, pero a lo mejor él lo aclaró. Interesante eso. Claro. Estaba en Inglaterra y alguien le dio un billete de lotería que después sacó la grande, claro, interesante. Claro, y ahora está propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Pero ese, sí, es un cuento de hadas, verdaderamente. Hay todo, siempre, o sea, en todo esto hay un trasfondo. Los reyes de la inteligencia son los ingleses. Sin lugar a dudas, eso no lo niega. Nada es casual, nunca nada es casual en lo que te pasa con los ingleses. No es casual la actitud de Cardoso, que es un gentleman, es un tipo muy muy inglés, te saluda amablemente, yo lo he conocido, compartí el año pasado la visita a Olivos, nos invitó a la comisión de familiares, algunos veteranos, el presidente Macri, ya este año no me dio el estómago para ir de vuelta, y lo volví a ver ahora en el viaje. Es un tipo adorable, muy muy inglés, pero nada más. O sea, yo digo siempre, yo no coincido con muchos compañeros veteranos de guerra que dicen todos los soldados somos hermanos. Hermanos somos los que nacimos en el mismo vientre, compartimos el mismo plato de comida y la misma mesa. Los otros serán enemigos respetables, pero no son hermanos de guerra. Y en el caso particular de los ingleses, son enemigos de antes de Malvinas, son enemigos por lo menos desde 1806 para acá. Entonces, pongámonos donde estamos. Estos son nuestros enemigos. Pueden hacer cosas bien, mal, acertadas, con respeto o no, pero siguen siendo los enemigos de la causa y los usurpadores de nuestros territorios. Vos tenés un punto de vista similar, ¿no, Jorge? Claro, yo creo que específicamente en este tema de la identificación a eso me refería, sí. Lo considero un acto político. Entonces, todo lo que hacen los ingleses y sus kelpers debería ser analizado bajo un organismo de seguimiento que busque la intención de cada acto, porque nosotros estamos en un conflicto permanente, como él dice, desde 1806 y de antes tuvimos la injerencia de ellos. ¿Saben cuántas intervenciones militares tuvieron? Porque no fue solo la del 82, decimos las Malvinas, 12. Nosotros tuvimos 12 conflictos armados con Inglaterra hasta este momento. O sea, nosotros estamos en guerra con Inglaterra prácticamente, ¿no? Sí. Ellos están ocupando 1/3 de la superficie de nuestro territorio. Y nosotros no nos damos cuenta. O sea, para nosotros, claro, te digo más. Hoy un poco estábamos hablando de eso. ¿El Estado Mayor de la Fuerza Aérea sigue evaluando como una hipótesis de conflicto Malvinas? Las Fuerzas Armadas, las 3 Fuerzas Armadas deberían tener una hipótesis de conflicto permanente con Inglaterra. Está bien, dicen, no tenemos aviones, no tenemos barcos, no tenemos ejército. Está bien, aunque los tengamos de madera y los simulemos, las cosas que vamos a hacer, pero las tenemos que tener porque ellos deberían, los ingleses deberían tener presente que nosotros esa presión no la vamos a dejar nunca. Entonces,
hoy, 2 de abril, yo reivindico todos los actos, todas las emociones, toda la vigilia, todo lo que se hizo en todo el país. Pero eso debería ser a lo largo desde el norte hasta el sur. A mí me mandaron imágenes de lo que fue la vigilia en Ushuaia, me mandaron de Santiago del Estero, me llamaron por teléfono hoy a la mañana, que estaban reunidos en un acto también. Entonces, eso debería repercutir permanente, no debería repercutir, repercute en los ingleses. Entonces, ellos evidentemente, para legitimar y para buscar distintos puntos de apoyo a su permanencia, van a usar todo. Hoy hablábamos también con vos, Pepe, que un día nosotros nos levantamos el 2 de abril y nos sorprendimos porque leímos en el titular de los diarios que habíamos recuperado las Malvinas. Y dijimos, ¿qué pasó? Recuperamos las Malvinas y fue una emoción. Nosotros tampoco estamos preparados para levantarnos un día, el día de mañana, y leer en el diario que los kelpers se independizaron y que se autogestionan y que están reconocidos por la mitad del mundo civilizado. Y eso va a suceder en 5 o 7 meses, porque todos los pasos caminan hacia allá. Uno ve los genios de la Cancillería nuestra piensan que el Brexit es precisamente el debilitamiento de Inglaterra y de su proyección. Y para mí es totalmente lo contrario, porque Inglaterra nunca se sintió parte de Europa. Toda su historia la desarrolló con esa idiosincrasia de que ellos no eran Europa. Y ellos dominaron de los 250 países, 90 países, ¿no? Sin ser parte de Europa. A ellos no les interesa ser parte de Europa. Ellos van a seguir manteniendo. ¿Y cómo lo van a hacer? Con sus gestiones políticas, etcétera. Ahora, el Consejo de los kelpers dio 2 pasos fundamentales. Primero, que subió de estatus. Tiene un estatus dentro de la organización de gobierno, tiene un estatus superior. Cada vez son menos una banda de ovejeros, ahora son políticos. Y antes no era rentado el cargo de político en el Consejo de Regencia de los kelpers. Ahora sí son rentados. Y entonces ahora viajan a Inglaterra, entonces ahora desarrollan políticas, etcétera, etcétera. Ellos se están preparando para un día decir, nosotros no necesitamos nada de Inglaterra, ni de Argentina, ni de nada. Nos autogestionamos y hacemos negocio con los que queremos. Tenemos la licencia de pesca, tenemos el petróleo, tenemos la proyección sobre la Antártida. Las sensibles relaciones que están teniendo en este momento, de índole no diplomática, pues yo no tiene estatus diplomático, es decir, político, con Uruguay, con Brasil y con Chile, claro, en acuerdos económicos. Y digamos que están parados en una bolsa de guita. Una bolsa de guita energética y una bolsa de guita alimenticia. Es que, Pepe, tienen los 2 recursos que busca el mundo, alimentos y energía. Están ahí. Todo va en esa dirección. Los únicos que no nos damos cuenta somos nosotros. Y corremos el riesgo de quedarnos solamente en lo emocional. Malvinas es una historia muy rica, ¿no? Todos los días te enterás de una misión que hizo alguien en un determinado momento que te maravilla del valor de la entrega que puso y todo, y te pone los pelos de punta. Fenómeno. Pero no nos podemos quedar buscando solamente esas visiones heroicas y de detalles emocionales que sí, nos van a emocionar 5 minutos. Nosotros tenemos que ir a las razones. ¿Qué fue Malvinas en la historia argentina? Fue un país puesto de pie, ¿no? En defensa de la soberanía, la protección de su espacio territorial y su proyección de futuro. Una nación que no le importó si enfrente tenía Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, y si hay que dar la vida por estos conceptos, bueno, rescatemos esos conceptos y esos valores, que son los que nos pusieron de pie. Y además, ¿no? Jorge, me parece que la causa Malvinas, además de que hoy conmemoramos esta gesta patriótica en que en algún punto, en un contexto tan desfavorable, el pueblo reaccionó de la forma que reaccionó, esto nos dice, bueno, hay patria. Digamos, eso nos da un alivio para hacer lo que tenemos que hacer. Pero Malvinas es el futuro de la Argentina. Digo, recuperar esa zona es recuperar la Argentina. ¿De dónde vamos a sacar los recursos estratégicos fundamentales para el desarrollo de nuestra nación? Si no recuperamos el Atlántico Sur, las Malvinas, digamos, y la Antártida. Si abandonamos esa parte, digamos, ya estamos perdidos. Estamos resignados a ser una colonia como la que venimos siendo, digamos, desde el 76 en adelante, con un poquito más, un poquito menos, de repartir un poco más, un poco menos para los que laburamos, pero
la esencia, digamos, es esa. Ahora los ingleses Digamos, nos revisan Malvinas la yo base creo de que está en el Antártida. futuro. Claro. Estaba Melchior? pensando en eso mientras hablaba Jorge. Se bajaron a Melchior, miraron, todo esto revisan, inclusive Claro. algunos van a ser invitados. Lo interesante que muchas de esas bases se hicieron durante el gobierno peronista. No voy a hablar de Perón, quédense tranquilos, pero voy a hablar de alguien titánico, de una figura maravillosa, de un San Martín del siglo XX, que fue el general Hernán Pujato. Lo que hizo Hernán Pujato en la Antártida equivale como el cruce de la cordillera y la fundación de base que tuvo. Y murió olvidado, murió casi centenario, ya centenario. Afortunadamente, bueno, lo enterraron los Polar, lo velaron en el edificio Libertador, pero la obra fundamental de él, que se hizo con todo el erario público, la guita la pusimos nosotros, ni un mango pusieron los ingleses. Es más, ustedes lo saben mejor que yo, pero hay que comentárselo al público. Este está en un libro interesante, La pugna antártica, que durante el gobierno de Perón hubo intentos de desembarco en base en Argentina, que fueron rechazados a los balazos. Correcto. Eso lo oculta completamente el mitromarxismo. Y cuando digo el mitromarxismo, también me estoy refiriendo a cierta historiografía progresista, la que hablan de que, bueno, Belgrano era puto, que creen que, bueno, Felipe Rapiña y otros Sí, tantos y que abrevan hemos tenido. Los chicos de la guerra, Claro. el Bueno, borracho por ejemplo, el loco. Denominaditos por la lástima. Exacto, digamos. Pero yendo A ellos lo saca de que nos quicio. denigra a mí- completamente. Él era un Bueno, oficial bueno. formado, pero él era un muchacho que estaba haciendo el Yo servicio era un soldado militar. instruido. Pero eso, claro, Yo no era era un un soldado pibe. instruido. No era un chico de la guerra, era un soldado instruido. Total. Vos sabías manejar armas. Sabía manejar todo tipo de armas. Estando en el edificio Libertad, Siendo chofer. tenía toda la semana un día de instrucción y tiraba hasta con gomera. Todo lo que fuera arma de mano, lo tiré todo. Usamos todo y teníamos munición y gastábamos munición y nos entrenaban para hacer todo. Siendo chofer, estaba entrenado. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿De que no estaba Además, preparado? digamos, el Por cruce de los Andes, ¿cuántos años tenían las personas que cruzaron los Andes y liberaron América? Dios. ¿Cuántos años tenía el tambor de Tacuarí? Claro. 15, 16 años. Claro, lo que ¿A qué pasa edad- es que- ¿A qué edad entró en la milicia San Martín? Y A los tenía 12. 12 años, A ¿sí? 12 años. A los 12 años. Y La peleó milicia. contra los Borbones, contra el ejército de Napoleón. Los grumetes, ¿qué edad tenían? Los grumetes, ahí Los está. grumetes. Los Digo, grumetes. porque el 15, progresismo por ahí. es así, el progresismo nos quiere llevar a una eterna juventud, niñez, en la que nunca maduramos, nunca somos hombres y mujeres para hacernos cargo de nada, entonces tenemos que buscar a alguno que nos maneje, digamos. Pero más allá de la dirigencia, la diplomacia o algunas, digamos, fuerzas superiores en las fuerzas que por ahí desconocen esta hipótesis y no desarrollan una estrategia que sea en algún punto ayornada a la realidad que tenemos, que lamentablemente venimos desmantelando todas las fuerzas desde hace 30, 40 años. Creo que la importancia de lo que podemos hacer nosotros como parte del pueblo es fundamental. Poder transmitir esto con la verdad que intentamos transmitir todos los días, que es decir, bueno, no son chicos de la guerra, tenemos una hipótesis, Malvinas es nuestra. Contar esta historia nos sirve para que los argentinos estén de pie a la hora de que pase lo que pase. Como Y- si era una eso, hipótesis, pero parece que ya nos olvidamos, porque tenemos la memoria frágil. Por eso lo importante es lo simbólico. Ahora estamos recordando Malvinas y todo. Pero desde hace unos meses no se habla más del submarino San Juan. Totalmente. El submarino San Juan no fue abducido por un plato volador. El submarino San Juan se hundió en la zona que en estos momentos está en litigio. Porque el litigio no es solamente con los ingleses, sino con los que permiten los ingleses, que es La pesca. la Armada China, que es prácticamente la de Kublai Khan, y la española. Eso es una hipótesis de conflicto que generalmente es económica. Ahora, lo importante es que Prefectura en este momento está haciendo lo indecible por tratar de controlar esa pesca, y va la vicepresidenta junto con un sujeto, Miguel Brown, que le dicen Mike Brown, el hermano Mike Brown, pues son cipayos hasta en eso, ¿no? Claro, Mike Brown, sos un fachas, ni siquiera, antes te decían facho, ahora te dicen fachas porque queda más podemita, queda más, bueno. A España justamente a negociar la pesca, que es directamente entregar todo a cambio de que, claro, ¿viste? Como hicieron con Iberia. Claro, vos llevaste toneladas de atún y déjame dos sardinas, ¿viste? Es una cosa así. Y le falta Lo que pasa que absolutamente- hoy en vez de estructurar el país alrededor de valores, lo tenemos alrededor de intereses. Entonces, ¿viste? Pero aparte ni siquiera, pero no intereses ¿Quiénes son? nacionales. Claro, ¿quiénes son los que fijan esos intereses? Un grupito que hoy es el que detenta el poder. Yo, mientras vos hablabas recién, me acordaba que no me acuerdo si fue en el año 2014, 2015, una lancha de prefectura lo persigue
a un buque pesquero chino y lo hunde. Le dan todos los ultimátums y demás y lo terminan hundiendo. Sí, pero se hizo con todo el protocolo, ¿eh? Se hizo con todo el protocolo y demás. El resto de los buques se fue, que por supuesto es una fiesta ahí de lo que pescan y de lo que extraen y demás. Automáticamente, me acuerdo que leí en los diarios la reacción del gobierno chino, que fue: ¿cómo van a hundir un barco? No compro soja, no cuenten conmigo para esto, déjense de joder con el otro tema. ¿Y nosotros qué hicimos? Hoy ves los operativos que son, es ir con un megáfono a decirle váyanse y 5 tiros al aire. Ahora, ¿qué perdimos? No tenemos soberanía, porque el primero de los actos fue un acto soberano. El segundo, movido por los intereses, es la entrega de la soberanía. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo que las clases dirigentes que llegan a los determinados puestos que digitan las políticas de nuestro país, sigan ese tipo de intereses y no pretendamos otra cosa. Porque aparte no te compro la soja tuya, la soja de los argentinos. No te compro la soja de las extensiones de tierra de las grandes multinacionales. No te compro la soja que siembra Monsanto, que siembra Grobo Copatel, que Etzrain, perdón, no me vengan a perseguir ahora con que yo soy un conspiranoico nazifascista de la tierra plana o algo por el estilo. Salen los diarios. El mayor terrateniente se llama Etzrain. Segundo está Grobo Copatel, un modelo de monocultivo completamente. Eso lo denuncia hasta Jorge Rulli. Quizá Jorge Rulli se va un poquito al diablo porque ya quiere que vivamos tipo John Lennon y Yoko Ono con una huerta familiar. Bueno, pero digamos que no son riquezas propias. Es decir, no te compro lo que vos producís en la factoría periférica. Y es verdad, inmediatamente, ahora es tocar un pito como un referee de fútbol, ¿no? Y sacarle yo una tarjeta amarilla, mientras los tipos te hacen pito catalán o cosas peores. Me gustaría, negro, evidentemente, a vos como hermano un inglés no te va a tocar nunca. Por el aspecto, digo, porque es un peruano. Contanos, vos tenés ascendencia peruana, tenés un tío que fue peruano. Claro, mi padre era peruano. Ah, tu padre era peruano. ¿Y tu tío general de la Fuerza Aérea? Y mi tío era, oficial de la Fuerza Aérea Peruana, durante toda su carrera, y durante el conflicto estaba a cargo del mantenimiento de los Mirage. Contanos de eso. Claro. Contanos de cómo fue el apoyo de los Mirage, porque tengo entendido que se la agarraron muy mal con el fallecido en un accidente de fumigación, Tom Lucero, porque era un morochazo que dijeron, loco, fue, estos son los pilotos peruanos, decían los ingleses. Era un criollazo igual que nosotros, ¿no? El jueves vos tenés una reunión donde van a hablar del apoyo de los distintos países. Pero el de Perú no me interesa. Claro, de los distintos países que hubo en la Argentina. Sí. Dentro de eso hubo mucha palabrería de apoyo, ¿no? Mucho apoyo de palabra, mucho apoyo de prensa, de grandilocuente, de que nos iban mandando imágenes, relevamientos, información, etcétera, que en realidad no hubo nada de todo eso. El único apoyo genuino fue el de los peruanos. Sí. ¿En qué consistió? No solo los Mirage, ellos hasta querían comprar Exocet a nombre de ellos para mandarlos para acá, ¿viste? Porque a nosotros se nos habían terminado y era un arma estratégica que definía la guerra, ¿viste? Entonces, y sin pensar en las consecuencias que traía para Perú eso, y para la política peruana y para el pueblo peruano. Eso es un apoyo de hermandad, ¿no? Ese es un pueblo hermano. Bueno, el resto se habrá guiado por otros intereses, otras cosas, y bueno, ustedes van a desmenuzar un poco más en detalle el jueves en qué consistieron esos después apoyos. Nosotros le pagamos a Perú vendiéndole armas a Ecuador, siendo garante justamente del Pacto de Río en la mal llamada Guerra del Cóndor, que fue una guerra también fratricida. Pero fueron, contanos, fue una escuadrilla, por ¿cuántos ejemplo, aviones? También nos mandaron unos misiles antiaéreos, los SAM-7, y para la defensa del aeropuerto y de las islas. Este es un arma, es un misil que se tira, es ruso, sí, y se tira, lo tenía la Fuerza Aérea Peruana, se tira sobre el hombro, se dispara desde con un lanzador que en forma individual, claro, algo parecido.
Y, bueno, los oficiales que vinieron a entrenar a la gente nuestra, porque se mantenía de que no querían que hubieran combatientes de otras nacionalidades en Malvinas. En Malvinas no se permitió ni que pelearan los pilotos peruanos que querían, ni que pasaran los de los lanzadores de misiles que también querían y hacían todo lo posible por ir a pelear los tipos. Porque una cosa es decir, bueno, yo te apoyo, y otra cosa es decir, bueno, me subo en el avión y voy porque quiero entrar a la guerra al lado tuyo, ¿viste? Que eso, evidentemente, yo se lo dije al embajador Perón una vez, como gesto va a ser inolvidable, ¿no? Y si uno piensa en la unidad y en la hermandad de Latinoamérica como proyección política en el mundo moderno, creo que ahí tenemos un punto de partida y un cimiento importante como para buscar esa proyección, ¿no? Te hago una pregunta, Jorge. ¿Fue una decisión, digamos, de arriba hacia abajo o hubo una presión del pueblo para que el gobierno tomara y las fuerzas tomaran esta decisión de apoyar tan realmente, ¿no? Porque Claro, de verdad, no. hay un apoyo que es simbólico, digamos, de una carta de un embajador, y otra cosa es mandar a tu soldado, creo que acá, invertir plata, digamos. Personalmente fue encabezado por el presidente de Perú, ¿no? Belaúnde Terry. Belaúnde Terry, una formación y un concepto claro del momento histórico que se estaba viviendo. Calculá que fue la mediación que más prosperó y la que hubiese resuelto el conflicto. Y, Bueno, pero la hundieron con el Belgrano. Claro, que la Vos opinás lo mismo, Sí, Jorge, sí, ¿no? sí, sí, la hundieron sí, con el totalmente. Belgrano. Que la Ese fue el sabotearon. motivo del hundimiento del Belgrano. El motivo del hundimiento del Belgrano fue empezar la guerra. Claro. Ellos no podían ni siquiera negociar. O sea, digamos, el gobierno inglés, en su estado interno, tampoco les servía negociar. Entonces, necesitaban la guerra. Lo que pasa es que siempre pensaron que iban de guerra contra unos indios que le iban a tirar flechas. ¿No se acuerdan que los corrimos tantas veces? ¿No se acuerdan de 1806, 1807, 1845? En cuanto a la preparación inglesa, yo siempre sostengo, la recuperación se produjo el 2 de abril, digamos que ellos el 30 de marzo ya sabían que se iba a producir efectivamente. Y el 3 de abril ya tenían, entre el 3 y el 5 de abril, tenían la mitad de la flota, 50 barcos dirigiéndose a Malvinas. Vía Ascensión a Malvinas. Es decir, ellos también tenían planificado, hablan de que le planificaron, que nosotros lo hicimos, ellos lo tenían planificado y sabían lo que estaban haciendo. No hay ejército en el mundo que mueva 100 barcos en 15 días si no tiene planificada la acción previamente. Y tanto miedo nos tenían, y nos siguen teniendo, que mandaron 100 barcos, 40.000 tipos. La mayor flota movilizada después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Después de Normandía, ¿no? Saben con quién se enfrentan. Y por eso todos los años siguen haciendo ejercicios militares como si fueran atacados del continente, porque saben con quién se enfrentan. Sí, con Lo que no sabemos cómo somos nosotros. Nosotros nos creemos que somos unos indios con la plumita y el taparrabo. Pero nuestros enemigos nos tienen terror. Esta es una gran diferencia. Claro, sobre todo ahora que ha cambiado fundamentalmente el marco regional. No tiene nada que ver Malvinas, o también tiene que ver. Es decir, hace 10 años, si uno hubiera pensado, por ejemplo, de que Rusia y que China iban a jugar fuertemente en el marco regional del Cono Sur con respecto a la cuestión de Venezuela. Es decir, que va más allá de las palabras. Es decir, hay aviones chinos que bajaron llevando medicinas, supuestamente, pero hay bombardeos rusos, que aparte le dijeron a los norteamericanos, se van a quedar acá el tipo que se nos cante. Vamos a ver. Es decir, hace 10 años jamás lo hubiéramos pensado, mucho menos en esa época que estaba, bueno, era el atlantismo, obviamente. Estados Unidos no podía permitir que fuera hundida la principal flota que tenía para enfrentar a la Unión Soviética en el caso de una tercera guerra mundial. Pero nuestros chiquitos de la guerra se enfrentaron con veteranos entrenados para tomar Leningrado en el caso de una tercera guerra mundial. Los guardias escoceses, hoy mandaste justamente un documental bastante interesante de unas pepas que le ponen un par de locos porque con aviones 30 años de antigüedad, y aparece justamente lo sacó un marinero que Rilke y el Comodoro Carvalho, el actual Comodoro Carvalho, que le ponen justamente a unos barcos ingleses de ultimísima generación y que llevaban toda esa tropa, ¿no?
Lo que igualmente, viste, es una formación militar totalmente distinta, ¿no? La nuestra con el profesionalismo inglés y demás. Acá es sumamente profesional también, pero tiene otros aspectos, que es nuestra característica, nuestra idiosincrasia. O sea, nosotros no solo que peleábamos por nuestro territorio y ese sentido patriótico, sino que lo que uno veía, por eso injustamente da bronca cuando uno ve películas como Iluminados por el Fuego o los libros con ese tenor, que lo que buscan es destruir precisamente una de las cosas de más valor que teníamos. Yo tuve un jefe de escuadrón en Malvinas, que era el jefe de la defensa antiaérea, el Comodoro Mayorano, que falleció ahora en enero, y con el cual a mí me unió una gran amistad después del conflicto, a raíz del conflicto. Tuve una oportunidad de conocerlo una vez, gracias a vos, en el Liceo Aeronáutico de Funes, una bellísima persona, un caballero. Un hombre muy afable. Y te voy a pedir justamente, me parece que hoy 2 de abril, falleció hace poco. Él falleció en enero. Es una buena época para que lo recordemos y le rindamos un homenaje verdaderamente. Un gran soldado, un gran profesional, pero él concebía a la gente que tenía a su cargo, a sus subordinados, como distintos aspectos que tenía que cuidar de esas personas: el aspecto psicológico, el aspecto físico y el aspecto espiritual. Él cuidaba el todo, él mandaba el todo, ¿viste? Él mandaba a la parte psicológica, a la parte física, se ocupaba desde que tuviéramos no solo la comida, si escaseaba la comida en un determinado momento, vengan, vamos a los depósitos a ver qué podemos encontrar, etcétera. Me llevaba con el jeep a ver qué podíamos cargar y rescatar. Nosotros estábamos rodeadas por gente de ejército, a la cual en el barro fuimos al depósito una vez y me dice: tome, llévele también a los soldados de ejército medias secas, ¿viste? Le llevamos las medias secas a los tipos. O sea, la parte física, la parte profesional, por supuesto. A un cordobés que nos está escuchando, que es Víctor Rena, el soldado que no podía morir, que te hiciste muy amigo. La parte psicológica, él llegaba, y no es que nos parábamos todos firmes, él llegaba a la batería nuestra, entraba al refugio o al lado del cañón, y lo primero que pedía era una botellita de ginebra, se tomaba unos traguitos de ginebra, a ver quién tenía noticias de la familia, quién le había hablado el otro, ¿viste? Es un tipo de contención que en un determinado momento empezamos a pensar que éramos una familia, ¿viste? Y el aspecto espiritual, que también es importante. Fundamental. Un día nos llama por radio, dice, nosotros estábamos en un lugar inhóspito, ni los animales estaban donde estábamos nosotros, y nosotros llevamos días en el terreno, ahí con la lluvia, el barro, y qué sé yo. Dice, preparen todo que voy con el padre Fernández, el creador del cenotafio Malvinas. Que no era... El cenotafio que está en Pilar. Pilar. Claro, el cenotafio Malvinas que está en Pilar. Que no era capellán de la Fuerza Aérea, era capellán del Ejército. Pero él lo había pescado, había hablado varias veces con él, se había identificado, y cómo costaba encontrarlo. Tenía otras funciones, otras cosas, y no lo tenía disponible. Lo cargó en el jeep y lo trajo a celebrar misa al lugar donde estábamos nosotros. Y vino, y el cura te lo comías, era adorable, nos quedamos charlando después de misa, jodiendo con el tipo y todo. Yo lo fui a visitar después varias veces acá a Pilar, y la obra que hizo el padre Fernández, bueno, él entendió todo ese concepto del todo. Por supuesto, después en combate dábamos todo por ese tipo, ¿no? Nadie iba a pensar nada, iba a discutir nada, o era hasta el máximo esfuerzo. El inglés eso no lo tiene, y le llamó la atención en el conflicto de Malvinas esa actitud, porque cuando estuvimos prisioneros y entraron a conversar y a ver los resultados y a ver las cosas que opinaban, y nos atacan ahora en la posguerra en los lugares que son más sensibles para nosotros. ¿Cómo es eso? Afectar la relación humana que tenemos entre argentinos, y que tenemos cuando estamos determinados a defender nuestra bandera. ¿Por qué no tiene que afectar en ese momento si fue nuestro orgullo en ese momento? ¿No? Puede haber casos aislados, por supuesto,
tarados hay en todos lados. Vos en el gremio, ahí en el Instituto Rosa no hay ninguno, pero... ¿Vos querés que a mí me rajen? ¿Vos querés que a mí me rajen? Pero abonando lo que vos decís, yo venía de hacer la campaña antártica. Claro. Hacía 4 meses, nos habíamos ido el 26 de diciembre, hacía casi 4 Es meses. también un grado de compañerismo absoluto. Éramos ¿no? la familia, o sea... Por el aislamiento. Por el aislamiento estábamos todos juntos. La noche, nosotros recuperamos Georgias el 3 de abril. Colaboramos. En realidad la recuperación fue parte de la Infantería de Marina que vino en la corbeta de Rico. Nosotros estábamos en el Bahía Paraíso y fuimos de apoyo. Ahora, el 2 de abril a la noche sabíamos que se había muerto Giachino, que había habido 2 heridos, que no era joda. Nosotros éramos un grupo que habíamos ido a trabajar en la campaña antártica, es decir, a pintar las bases, a arreglar motor, éramos... En el grupo de ustedes pintores, también muere el obviamente. conscripto Almonacid, Claro, hijo de chilenos, hijo de Chile. que piden la ciudadanía Después, argentina. después te cuento el viejo, déjame terminar y Listo, después te cuento adelante. el padre de Almonacid, que nos ha hecho llorar y cada que me acuerdo que lloro de vuelta. Nos llevan a la cubierta de vuelo y dicen, bueno, mañana tenemos que darle apoyo a los infantes de Marina que van a hacer la recuperación. Puede haber muertos, ya sabemos que hubo muertos, puede haber heridos, tenemos que estar preparados, y el que se ofrece voluntario, porque como ustedes son electricistas, carpinteros, albañiles, no tienen obligación de ir. Y cuando uno dijo vamos, todos dijimos vamos, porque eran la familia, entonces estaba esa cohesión. La patria empieza en la familia, la patria es el que tengo al lado. La patria no es el otro, es el que tengo al lado. Claro. Es distinto, No no es es el otro, otro. es parte. Claro. Y arrancamos todos juntos, y bueno, nos repartimos, qué sé yo, y dimos lo más que podíamos, en las condiciones que teníamos, porque eran nuestros compañeros. Y los que venían en la Guerrico, que los conocimos en la cubierta de vuelo, ayer hablábamos qué temperatura hacía, qué sé yo estaba en la cubierta de vuelo del Bahía Paraíso, la verdad que estaba abrigado, pero me preguntaba la temperatura, estábamos dando una mano en lo que podíamos, tener la munición, te ayudo a armar los cargadores, o sea, era la colaboración con los tipos que estaban en la misma que nosotros. Este espíritu de cuerpo funciona y funcionó y nos hizo ir a todos para adelante. Después tuvimos prisioneros a los ingleses de Georgia hace un montón de tiempo, con un mar 10, por lo menos de 20 días que estuvimos navegando, 18 fueron de tormenta y tormenta y tormenta. Y los que no nos descomponíamos, cubríamos 15 horas de guardia con los prisioneros para hacerle la cama a los que estaban descompuestos, que estén en la cama y se la banquen como puedan. O sea, era ese espíritu. ¿Qué necesitas? Todo el tiempo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Siempre dándole al otro. La vida en el barco es distinta, tiene estas cosas, pero sin duda lo que había era espíritu de cuerpo. Básicamente es eso. Mirá lo que vos decís, es esa misma visión ampliada un poquito más. Yo de repente en Malvinas me enteraba de una misión de Carballo y Rinque. Carballo había sido instructor mío, Rinque compañero de promoción y muy amigo. Y a mí me enorgullecía, decía, yo tengo que estar a la altura como estos tipos. O sea, yo no puedo, a mí no me pueden encontrar en un renuncio, yo tengo que voltear 5 aviones acá, ¿viste? Así como el mismo esfuerzo que están haciendo ellos, lo tengo que estar haciendo yo acá. Y charlándolo esto con Rinque un día, me dice, negro, y vos sabés que nosotros cruzábamos porque sabía que estaban ustedes allá. O sea, como que se exigían un poco más porque sabían quiénes éramos los que estábamos del otro lado, ¿viste? Entonces, como también muchas parejas de halcones, vos veías en la escuela de aviación, convivimos un grupo muy grande, son 4 años, con gran parte de los caídos, ¿no? Y vos veías quiénes son más amigos y que están todo el día juntos, pues se hicieron amigos, salen juntos, y vos sabés que los que cayeron fundamentalmente amigos, las parejas, caían los dos. Uno en una misión, otro en 2 o 3 misiones después. Con lo cual, ese sentimiento que vos decís, ¿viste? Es un sentimiento amplio y valioso. Y no terminaba en la guerra. Él se ofreció voluntario. Pepe, vos te ofreciste voluntario, el otro día mostraste el diploma. Es decir, ese mismo espíritu, ¿cómo yo no voy a estar a la altura de las circunstancias si vos estabas acá esperando para ir a reemplazarme, si hacía falta? Esto es el concepto de paz. Y yo no sé, porque digo, si van todos mis hermanos, ¿cómo me puedo quedar yo acá? Si tengo la edad, tengo que ir con ellos. Tal cual. Eso es natural.
Tenemos hasta amigas que se Hoy vi presentaron de el voluntarias. diploma de Silvia Cardoso, una amiga en común. Sí. Que, Me sorprendió, no lo a mí me sabía. sorprendió. Es una Claro. mujer que se presentó, dijo, yo iba, aunque sea, Qué genio. a levantar los cartuchos o a... O de enfermero, sí, No, a limpiar las barracas, a doblarle los bolsos de dormir, mientras los muchachos tenían que hacer los suyos, la parte doméstica. Eso es coherencia, eso es coherencia Esa es en la vida. coherencia. Además es tan importante la retaguardia como la vanguardia, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y ahí volvemos al principio de la charla. Lo que quieren destruir es este Quieren espíritu. destruir este Por espíritu. eso, entonces, cuando hablamos de Malvinas, en vez de hablar de la unidad, de la soberanía, de la colaboración y de la patria, hablamos de la victimización, de los movilizados, De las torturas, tortura, del tipo que fue, del Claro. hambre que pasaron, que sí, el jefe me obviamente. miraba mal. Y, sí, Estás en guerra. estás en guerra, hermano. No fuimos de picnic, fuimos a la guerra. Y es muy interesante esto que ustedes mencionan, porque es la dimensión espiritual que sostuvo, que sostuvo más que la material, ¿no? Generalmente a veces tratamos de... Si no, no hubieran aguantado tanto. Claro, pero a veces lo que se trata de relatar es, bueno, la Argentina tenía una fuerza aérea, tenía fuerzas armadas, digamos, tenía con qué enfrentar materialmente, pero más, además de eso, tenía con qué enfrentarla espiritualmente. Que esa, digamos, esa dimensión... Los fierros es los reemplazás, pero el espíritu no. pero Eso es apuntan fundamental. ustedes, ¿no? Tal cual. Que justamente quieren desarmarnos en el alma. Y que en Los fierros los definitiva podemos revolver. fue lo que nos hizo triunfar las veces que nos han querido invadir, porque ellos son mercenarios, tipos pagados que pueden ser de otra nacionalidad inclusive, digamos, pero reciben un sueldito. un sueldo, digamos. Son pretorianos. Claro, pero Claro. los ingleses han manejado toda la vida, sí, en campañas, o sea, no tienen ejércitos nacionales, los tienen, digo, pero cuando salen afuera es una campaña, una empresa... Una empresa colonial. Una empresa, claro. colonial. Sí, Estados Unidos hace más o menos lo mismo. Hace más o menos lo mismo. Mm. Digo, pero ese sentimiento y el amparo de María en esto, la fe, fue tan importante, al punto de que mira cómo hoy podemos, digamos, seguimos teniendo una luz de esperanza. No somos un pueblo derrotado. Digamos, Fíjate en vos, todos los perdón. pueblos, hablábamos con César Trejo el Sí. otro día, que ellos tenían el mapa de Malvinas donde sacaban fotos de cada pueblo, de cada lugar donde había un monumento, y es increíble. Malvinas está presente en el pueblo argentino, más allá de que le vendan el relato que la gente no va a comprar, porque todos hemos tenido algún tío excombatiente que nos ha contado cómo es el tema. Digamos, hay cosas más allá. Lugares del altiplano perdido, Pero, donde no sí. vas a encontrar, pero nadie, ni siquiera que tenga un ligero parentesco con alguien que estuvo en Malvinas, que son tipos que están con las cabras, todo esto, bueno, en el caserío de 4 o 5 ganas, la avenida principal dice Héroes del Belgrano, Halcones de Malvinas. Es una conciencia general. Fíjate vos qué interesante, el hijo de Napoleón III, el fracasado Napoleón el Pequeño con Eugenia de Montijo, ¿dónde muere? Muere en África combatiendo contra los zulúes como tropa a sueldo de los ingleses. Como tropa a sueldo de los ingleses. O sea, ellos recolectaban todo eso. Pero hablamos, porque esta no era tropa a sueldo, él murió como un argentino, de Almonacid. Almonacid. Porque era chileno, ya que estamos hablando, viste lo que nos acordamos. Almonacid, yo lo conocí argentino de vista, hijo claro, chileno. argentino hijo de chileno, de Comodoro Rivadavia. Él era infante de marina, estaba en el BIM 2, mueren en un helicóptero, muere él, muere Aguilar, y hay 8 heridos más en el helicóptero. Esto le tiran de abajo al helicóptero, le pegan de abajo y hacen un desastre, incluida la caída del helicóptero. Yo al padre de Almonacid lo conocí en el 2009, cuando inauguramos el monumento del cementerio de Malvinas. Obviamente lo fui a saludar particularmente porque había sido uno de los muertos que habían participado en nuestra acción. Estuvimos charlando con el viejo, qué sé yo, y ahí me contó que era chileno y nos cuenta que tenía un hermano en Malvinas. Entonces, bueno, Macanudo, vamos a organizar para que te puedas ver, porque ¿cuánto hace que no lo veo? No, hace como 10 años, qué sé yo, bueno, la cosa que el hermano no fue al cementerio por la obvia razón de que después iba a ser discriminado por los Kelper y él vivía ahí y tenía que seguir viviendo. Claro. Y claro, ¿cómo te fue con tu hermano? Cuando vuelve, no lo pude ver, pues me contó esto. Y bueno, por Malvinas, por este país, di un hijo, y mi hermano decidió estar del otro lado, nos dijo.
el turco. No sé si está vivo o no, pero estábamos con un compañero, con Raúl Menéndez, nos fuimos a un rincón, lloramos un par de horas de la dignidad de ese tipo, y después volvimos a tratar de reponernos, porque nos destrozó. O sea, esto es cuando generalizamos. Todos los chilenos son malos. No, el gobierno chileno fue malo, nunca pidieron disculpas de lo que hicieron. Pero hay chilenos que sí, vas a la cancha y te gritan en contra de Malvinas cada vez que va un equipo argentino, es cierto, pero también está el turco Almonacid, que ama esta tierra como si fuera la suya. Vivía en Comodoro Rivadavia, ¿no? Sigue viviendo en Comodoro Rivadavia. Espero que esté vivo todavía le debo una visita. Lamento dar la noticia más fea de este programa, es que se nos acaba. Le agradecemos muchísimo la participación, y siempre hablar de Malvinas es emocionante y a su vez es un motivo por el que seguir peleando. Bueno, seguimos en esta lucha. Los esperamos en Montevideo 641, entonces el jueves que viene, a partir de las 18:30, la presentación del libro Gaddafi, nuestro amigo, y donde vamos a hablar del apoyo justamente de nuestros hermanos peruanos. También vamos a destacar el hecho de Almonacid, porque se ensaña mucho con una cosa, la dictadura de Pinochet, pero no nos olvidemos que la primera víctima de Pinochet fue el pueblo chileno, sin lugar a dudas. Sin duda. El bombardeo posterior, ¿no? Nos escuchamos, nos vemos el próximo martes en Una Mirada Austral. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet, acreedora de los premios Éter 2008 y 2014 y declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña.